Buenas noches, jóvenes. Vamos a hacer ahora lo que es la resolución de preguntas de examen del doctor Iriarte. Bueno, vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿A qué fase de la mitosis corresponde cuando los cromosomas se alargan y se restablece la envoltura nuclear? Telofase. ¿Alguien dijo algo? Telofase. Pues no los tengo, no sé por qué no funciona mi... Ah, acá está. No, pero si no estoy conectado a nada en Bluetooth, solo la Apple Pencil. ¿Nos puedo oír, Auxi? Qué raro. Sí, es la telofa... ahorita me fijo la pregunta, no me recuerdo, eso quiero arreglar lo que es el... No los puedo escuchar. Sí, sí está. Permítame un minutico. Pero yo no escucho acá. ¿Alguien puede hablar, por favor? Sí. Ahora sí se escucha. Perfecto. Ahora sí. ¿A qué fase de la mitosis corresponde cuando los cromosomas se alargan y se restablece la envoltura nuclear? Telofase. Perfecto. Entonces, ahí tenemos a la telofase. Y ahorita abro lo que era para hacer un breve recordatorio. Lo tengo aquí en biología. En esto tengo todo lo que son las diapos. Ya. Entonces, acá tenemos... vamos a buscar el primer tema. Ay, qué rato. Raro que tarde en cargar, no suele ser así. Ya, acá tenemos, miren, lo que es el ciclo sexual, el ciclo celular. Y miren, tenemos que acá los cromosomas se vuelven a alargar. Ahí, vamos a hacer con esto. Se vuelven a alargar y se restablece la envoltura nuclear. ¿En qué fase se perdía la envoltura nuclear? Algunos, su edición actual lo dice que la ruptura ocurre acá, en la prometafase, ¿no? Otros libros dicen que la ruptura ocurre en la profase netamente, ¿ya?
Eso para que lo tomen en cuenta. Ya, entonces, durante la meiosis el ovocito primario da origen a, ¿cuál sería la respuesta? Hijas. 4 células hijas. ¿Por qué no 2 si dice meiosis? Porque no especifica si es meiosis 1 o meiosis 2, ¿no? Entonces, si les dice meiosis 1, son 2. Si les dice meiosis 2, son 4, ¿no? En este caso no les ha dicho, entonces se está refiriendo a toda la meiosis en general, y son 4 células hijas. El proceso de la ovogénesis, donde el ovocito está rodeado de una capa de células cúbicas, se llama Folículo en crecimiento. Folículo primario. perfecto. Y generalmente primordial, ¿qué? Especifiquen, digamos, qué tipo de primordial es, o primario le dicen, ¿no? Bueno, es folículo primordial cuando es plano, folículo en crecimiento o folículo primario, ¿qué se llama cuando es así? Ya, entonces va basándose en lo que es, ahorita vamos a ver acá, miren, en base a lo que es la capa. Si es plana, es primordial. Si es cúbica, se llama folículo en crecimiento o primario inicial. ¿Ya? Ahora, tenemos acá cuando la capa es simple, es folículo en lo que es primario inicial, pero cuando ya es un folículo primario avanzado, ya es muchas capas de células cúbicas, ¿no? A lo que llamamos células de la granulosa. En este caso, dice una capa, por lo que la respuesta debe ser que folículo en crecimiento o primario avanzado. ¿Ya? Entonces, acá el doctor lo había puesto ese año, me dijeron que folículo primario, ¿ya? Pero aquí sería en crecimiento. Eso tendríamos que cambiar. La respuesta sería en crecimiento. ¿Ya? Luego tenemos el periodo en el que, ¿cómo se le llama el periodo que estudia la formación de espermátides en el espermatozoide? Espermiogénesis. Espermiogénesis, ¿no? No tenemos que hablar mucho de eso. Ahora, durante la espermiogénesis, ¿qué proceso ocurre? ¿Mitosis o meiosis? Ninguna. Ninguna, bien. ¿Por qué? Porque ahí ya son una serie de cambios, ¿no? ¿Cuándo ocurría meiosis? Cuando era de primario y entre el secundario, ¿no? Entre lo que era el espermatocito primario y secundario, meiosis 1 y acá meiosis 2. Ya, entonces eso para tomar en cuenta. El ciclo ovárico, la hormona folículo estimulante, produce los siguientes fenómenos, excepto el endometrio prolifera, el moco cervical se adelgaza, se estimula la glándula hipófisis a que libere LH, produce la ruptura del ovocito. La D. D, ¿Qué? porque el LH se encarga de que rompa el ovocito. Pero aquí dice la FSH produce los siguientes. Perfecto, está bien. Produce la ruptura del ovocito, es la LH, no la FSH, ¿no? Entonces, vamos por ese lado. Luego tenemos el cuerpo lúteo secreta principalmente progesterona y esta cae considerablemente si no hay fecundación, convirtiéndose en el cuerpo albicans a los cuantos días. 9. A los 9. 9. A los 9 días. ¿Qué les había dicho? Que cuando hay un desarrollo del cuerpo lúteo, ocurre la fecundación, si ocurría la fecundación se mantenía, ¿no? Y esta se llamaba cuerpo lúteo del embarazo. Ahora, si no ocurre la fecundación, por ejemplo, les decía, les comparaba, ¿no? Cuando se declaran a su crush, si les dicen sí o les dicen no. Si les dicen no, es decir, no ocurre la fecundación, se degrada. Pero primero se tiene que alcanzar su desarrollo, que son 9 días. Esos 9 días, casualmente, vamos a venir acá, coincide con quién. ¿Dónde está? Más adelante, ¿no? Está muy lenta, raro, no suele estar mi tablet lenta. Debe ser por lo que no cancelé el iCloud. Ya, casualmente, miren, esos 9 días coinciden con la fase lútea, ¿no? Donde se está manteniendo el cuerpo amarillo y coinciden con el fin de quién, del ciclo sexual. Y luego ya cae y se degrada, ¿no? Justo, ¿por qué? Porque no ocurrió fecundación y se reinicia la fase menstrual. Entonces tenemos eso para recordar,
9 días. Los resultados de la fecundación son los siguientes, excepto restablecer el número diploide de cromosomas, determinar el sexo, fusión de las membranas y del ovocito e inicio de la segmentación. La C. Fusión de las membranas y el ovocito. Ya, bien, ¿por qué? Porque ese día se restablece el número diploide, ¿no? El día de la fecundación. Se determina el sexo, es hombre o es mujer, y se marca el inicio de quién, de la segmentación. ¿Qué era la segmentación? ¿Alguien me puede decir? El proceso que ocurre en el día número 1 de la gestación, pero que son serie de divisiones meióticas o mitóticas. 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 Ahora, ¿por qué tienen que ser mitóticas? Porque incrementan su número de células. Tienen que aumentar en número. No necesitamos reducir la cantidad de cromosomas, sino aumentarla. ¿Ya? Aumentar células, por eso aumentamos el número. Esa es la segmentación, serie de divisiones mitóticas sucesivas. ¿Ya? Ahora nos vamos a la mórula. La fase de mórula tiene blastómeros y corresponde ¿a qué día? Tercer día. Al tercer día. ¿Y cuándo termina la fase de mórula? Inicia el día 3. ¿Y cuándo termina? Día 4. El cuarto. ¿No? Entonces ahí es la fase de mórula. En la segunda semana de gestación, al 9º día, en el sincitio trofoblasto se forman vacuolas. ¿Cómo se llama ese periodo? O a ese fenómeno. Lagunar. Todo lagunar. Ahí tenemos. ¿Qué día de la implantación el ovocito está completamente inmerso en el estroma endometrial? 11 y 12. Se llama así. ¿Cuándo termina la implantación? Es otra manera de decirlo, es como uno les enseña, ¿no? ¿Cuándo termina la implantación? ¿Y cuándo termina? El día 11 y 12. En la tercera semana se da los siguientes fenómenos. ¿Cuál es el principal durante la tercera semana? Formación de la notocorda, formación de la línea primitiva, fosita primitiva y la gastrulación. ¿Cuál? Gastrulación. La gastrulación. Gastrulación. ¿Qué es la gastrulación, jóvenes? Proceso que se forma el ectodermo, mesodermo y endodermo. Ya, formación de las 3 líneas germinales. ¿Cuáles son las 3 líneas? Como dijo, ¿no? Ectodermo, mesodermo y endodermo. Ya, y esto forma que el disco germinativo trilaminar. Listo. En la tercera semana de gestación, ya, es un periodo crítico donde la ingesta de alcohol puede provocar teratogénesis. Marque lo correcto. Tenemos lo que es la holoprosencefalia, el hipotelorismo, agenesia caudal, agenesia corporal, ya, todas las anteriores, ninguna. Todas las anteriores. ¿Por qué? La A. Debe la holoprosencefalia, hemos dicho netamente al alcohol, ¿no ve? ¿Cuándo se produce la holoprosencefalia? Tercera semana. ¿Cuándo qué se está estableciendo? Los ejes corporales. Y cuando se establecen los ejes corporales, se determina craneal, se determina caudal, se determina izquierda y se determina derecha. Por ejemplo, si hay una anomalía en la migración, ya, hay agenesia caudal. Ya, si hay partes del cuerpo que no hay en algún lado, ya, es decir, no existe, es agenesia corporal. O sea, no hay cúbito, no hay radio, no hay una extremidad inferior, ¿no? Si hay, ¿qué es el hipotelorismo? En este caso es cuando los ojos están juntitos, ya es cuando están juntos, ocurre igual en la tercera semana, generalmente multicausal, pero igual ahí está el alcohol, ya, y la holoprosencefalia que el libro sí o sí les dice, ¿no?, de que era alcohol. Por ejemplo, una compañera decía, porque el libro dice que solo prosencefalia solo, ya,
Pero el alcohol, y cuando se consume durante la tercera semana, por eso es clave eso de tercera semana, porque ocurre la organogénesis y qué más, la determinación de los ejes corporales, ¿ya? Esas dos cosas tienen que tener claro. ¿Qué es lo más importante? Obviamente la gastrulación, pero ¿qué más es otro importante? El eje de los ejes corporales, ¿no? ¿Cuál está arriba, cuál está abajo, cuál está a mi lado izquierdo, cuál está a mi lado derecho? Y en base a eso yo voy a determinar qué anomalías hay, ¿no? Entonces, por eso estas respuestas son que todas, ¿ya? Muy bien lo que dijo, todas, ¿por qué? Porque ocurren en la tercera semana y afectan que ejes corporales y además anomalías craneofaciales como la holoprosencefalia, ¿ya? Que en sí holoprosencefalia es casi que decir sinónimo de anomalías craneofaciales graves, ¿ya? Es casi decir, de su definición casi, pero producida por alcohol, ¿ya? Entonces, aquí la respuesta es todo. La inducción temporal de la notocorda a nivel de la fosita primitiva se llama. Ya aquí esa no se la esperaban, ¿no? Es decir, la comunicación entre a nivel de la notocorda con la fosita y a nivel de la fosita primitiva. ¿Quién se acuerda? ¿Comunicaba qué? Conducto neuroentérico. Ya, pero ¿qué comunicaba el conducto neuroentérico? El agnio con saco vitelino. Ah, cavidad amniótica y saco vitelino. Entonces, aquí que tenemos conducto neuroentérico, que es la respuesta correcta. Ya, las células del hipoblasto migran por la línea primitiva y se quedan por la parte más superficial y profunda. Formarán endodermo, mesodermo, ectodermo. O ninguno. Ninguno. ¿Por qué? Ninguno. Porque las células del epiblasto migran por la línea primitiva. Exacto, bien. Acá que dice hipoblasto. Recuerden, las tres líneas germinales derivan del epiblasto, ¿ya? Y del epiblasto viene lo que es el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, ¿ya? Y esto forma la línea primitiva, pero del epiblasto, ¿ya? No del hipoblasto. Su respuesta aquí es ninguno, ¿ya? Al final de la tercera semana se produce la neurulación donde aparecen los pliegues y la cresta, ¿no? La cresta neural. ¿Qué estructuras forman la cresta? Ganglio sensitivo. Ah, sí, no sé si pero su presentación no se movió más. ¿No se movió? Qué raro. A ver, me fijo. No sé si eso lo vi, no sé Dejo de compartir y vuelvo a compartir. ¿Ahora se ve mi pantalla? Sí. Ah, ya. Entonces, al final de la tercera semana se produce la neurulación donde aparecen los pliegues y la cresta, en este caso la cresta neural. ¿Qué estructuras formará la cresta neural? Ya, puede ser los ganglios sensitivos. Bien, está bien, son los ganglios sensitivos, ¿ya? Nadie más respondió, ¿ya? Recuerden que del ectodermo derivan estructuras nerviosas, pero la epidermis deriva de lo primerito que vemos que ocurre en la neurulación. ¿De dónde deriva la epidermis, jóvenes? Yo sé del ectodermo, pero ¿qué parte del ectodermo? Ectodermo superficial. Exacto, bien, del ectodermo superficial, ¿ya? Y así ya podemos ir deduciendo, ¿no? Entonces, esta ya me descarta. Ya hemos dicho estructuras nerviosas. La médula espinal, estructura del sistema nervioso central, como está netamente derivada del sistema neural, ¿no? Entonces ya no tenemos que ver ahí. Las vesículas encefálicas en sí ya van a ser una continuación de todo el ectodermo. Entonces yo ya voy descartando, ¿no? Y veo que ganglios sensitivos es netamente lo que deriva, ¿ya?
Ahora, la falta del cierre del tubo neural en el extremo cefálico produce anencefalia. ¿Qué medicamento se prescribe para evitar esto? Ácido fólico. Ácido fólico. Ahora, si ustedes fueran el ministro de Salud, ¿qué harían para que las madres normalmente no tengan ácido fólico y tengan ácido fólico normalmente? ¿Qué política evitarían para hacer esto? Ya simplemente que es control de calidad, ¿ya? ¿En qué? Para que haya ácido fólico en donde, en la harina, cuando uno consuma fideos, consuma pan, uno tenga ahí ácido fólico, digamos, ¿no? Entonces haya un consumo normal de esto. Dos, planificación familiar, ¿no? Si yo sé que alguien quiere tener hijos, pues entonces tiempo antes les voy a estar administrando ácido fólico, medicina preventiva. Y ahora, el mesodermo paraxial da origen a las siguientes estructuras: dermis de la espalda, cartílago, hueso, vértebras, C y D, todas, ninguna. Toda. Ya. Del mesodermo paraxial, ¿qué derivaban? O Los sea, somitas. forman los somitas. Y de los somitas, estos que formaban tres cosas, ¿no? Para que se vayan acordando. Esclerotoma, miotoma y dermatoma. El esclerotoma, dermatoma y el miotoma y el esclerotoma. Y de ahí deriva cada uno de estos. Entonces la respuesta es todas. El endodermo da origen a los siguientes órganos, excepto hígado, páncreas, timo, esófago, células de Schwann. Células de Schwann. Las células de Schwann. ¿Ya por qué? Porque eso es nerviosa, ¿no? Y acuérdense, lo nervioso ¿de quién deriva? Ectodermo. Ectodermo. Ahora, entre el tercer y el séptimo mes hay mayor desarrollo de tamaño y en el último trimestre hay un mayor aumento de peso. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Verdadero, aunque la edición que yo leí decía que en los 2 últimos meses. Pero bueno, ¿no? Es verdadero. Primero, en los primeros meses que hay mayor desarrollo de tamaño y en el segundo de peso, ¿no? Los cambios que se observan en la cabeza del feto en relación al tamaño del cuerpo a los 5 meses, ¿cuánto representa ya la cabeza? ¿La mitad, un tercio, un cuarto, un quinto, un octavo? Estamos hablando en Un tercio. tercio. El feto prematuro es cuando está en los siguientes periodos. En la 27 a 37 semanas, en la 41 de 40 a 41, de la 22 a la 27, de la 15 a la 22. C. C, ¿no? Tiene que ser la respuesta C, de 27 a la 37 semanas. Entre las patologías de la placenta hay una que se llama preeclampsia, donde se presentan signos y síntomas, excepto uno de estos. ¿Cuál sería? Convulsión. La convulsión. ¿La convulsión característica de quién es? Eclampsia. Eclampsia. La eclampsia, ¿no? Y si hay eclampsia, yo tengo los síntomas de la preeclampsia, que son hipertensión, proteinuria, ¿no? Y lo que voy a tener es más convulsión que eclampsia, ¿ya? ¿Cómo diferencio una eclampsia, ya, de una crisis convulsiva de la madre? Por la presión. Ya bien, la presión arterial, ¿ya? Si yo veo que una madre está ahí con crisis convulsiva, le mido primero la presión. ¿Por qué? Porque si la presión está normal, es crisis convulsiva, puede que tenga epilepsia. Ya puede que tenga epilepsia. Otra patología que me esté generando una crisis convulsiva. Pero si tiene hipertensión, está embarazada, ya, y está convulsionando, eclampsia. ¿Ya? Entonces, eso a tomar en cuenta. La placa decidual de la placenta está formada por... Uy, no, ya te la dije la respuesta también.
lo que es la adhesiva basal y el corión frondoso. Vamos a ver, espero que no tarde mucho en cargar. Tenemos acá estos cambios mensuales, no. Placenta está un poco más adelante, sí. Qué raro, primera vez que me está tardando tanto en cargar la tabla. Solía ser rápido. Bueno, ni modo, vamos a tener que pasarlo así. Luego les explico esa parte. No. Ya. Una de las funciones de la placenta es transmitir anticuerpos al feto, en especial una, ya que es una inmunoglobulina. ¿Cuál de todas? G. G. La G. Ya para esto hay una mnemotecnia esto se explica en tejido inmunitario, pero yo le llamo así ya. MAG D. Ya son inmunoglobulinas. Esas derivan de las células plasmáticas, ¿ya? Que son en tipo de linfocito B, ¿ya? La IgM ya la vamos a detectar en infecciones agudas. La IgA está en todos los líquidos corporales, ¿ya? Es decir, en su saliva, en sus lágrimas por su ex, ¿ya? En toda secreción, ¿ya? Va a haber líquidos corporales. La inmunoglobulina A. La IgE la utilizamos para detectar en enfermedades crónicas, ¿ya? La IgD se encuentra en estos son los basófilos, ¿ya? Se encargan de las reacciones alérgicas. Igual la E, ¿ya? Eso más que todo, reacciones alérgicas, ¿ya? Ahora, la IgG es la que nosotros vamos a ver que también está transfiriendo la madre al feto. ¿Por qué? Porque es la única que atraviesa lo que es la placenta. Porque recordemos que no se mezcla la sangre fetal con la materna. Entonces, esta es una inmunoglobulina que está traspasando barrera fetal. Ya. Luego tenemos la eritroblastosis fetal. Se produce por Incompatibilidad de factor Incompatibilidad del factor de RH. ya. ¿Y cómo es la madre? negativo. RH negativo. RH negativo. ¿Y el feto? Positivo. RH positivo. RH positivo. Ya. Esa es la eritroblastosis fetal. Ya. Ahora, aquí les quiero explicar un poquito, que yo igual estoy aprendiendo ahora con pediatría, o sea, leer temas de revalida, ¿ya? Y digo, en el CTO hay ahí una parte que me encantó de lo que es eritroblastosis fetal, ¿ya? La eritroblastosis fetal va a tener dos fases de formación, ¿ya? Una de que se llama la sensibilización, ya que es una primera fase, ya que ocurre siempre en la primera gestación. Ya, acuérdense esto, siempre en la primera gestación. Y segundo, ya tenemos una fase de hemólisis. En una fase de hemólisis ya hay una destrucción de glóbulos rojos, por lo que produce la eritroblastosis fetal, por lo que ocurre en ¿dónde? En la segunda gestación. ¿Ya? Ahora, en la primera gestación puede que la madre haya dado un RH al hijo, lo haya tenido normal, ¿ya? O sea, no pasó nada, la tuvo normal, ¿ya? Siendo que el padre tenía un factor, ella otro factor, y dieron como resultado que la madre era RH negativa y el feto positivo, no pasó nada. Pero el sistema inmune, ahí, ¿qué es lo que hizo con la sensibilización? Creó un anticuerpo que se llama ¿ya? Anti el antígeno D o antígeno RH, ¿no? Entonces, como creó un anticuerpo, ese anticuerpo va y me destruye a todas las células que tengan este antígeno. Ya el antígeno D representa el antígeno del grupo O, ¿ya? El grupo RH, que se llama antígeno de Rhesus, es lo mismo, ¿ya? Antígeno D o decir RH, prácticamente, ¿ya? Entonces, la madre, el grupo ORH, ¿ya? No tiene anticuerpos, ¿ya? Por así decirlo, no tiene con qué degradar a otro antígeno del grupo O, ¿ya? Entonces, no tiene.
con la fase de sensibilización que ocurre en la primera gestación, el sistema inmune sí crea una anti-D. Y es por eso cuando en la segunda gestación ya hay otra vez la madre RH negativo, bueno, que lo voy a hacer con rojo, ya, la RH negativo, quiere tener a un feto que es RH positivo, ya esta anti-D destruye a todo lo que sea positivo. Eso es lo que ocurre. Entonces, una eritroblastosis fetal siempre ocurre cuando la madre tiene su segundo hijo o cuando hay un aborto espontáneo, inducido, lo que sea. Tuvo una primera gestación. Cuando tengan una gestación, ustedes primero pregunten qué grupo es. Ven que el grupo es ORH negativo, ya sospechen de que puede que haga una eritroblastosis fetal, consulten con el padre qué grupo es, qué grupo posible puede dar y ya tomen en cuenta. Porque el tratamiento, ¿cuál es, joven? Una vacuna que se llama la ROGAM, que tiene ya lo degrada el anticuerpo anti, ya lo degrada. Entonces, lo que hace, pero solo puede ser si no ocurrió hemólisis, ya si ha sido detectada. Si no, no sirve darle la vacuna. De gana la vamos a dar si ya está produciendo hemólisis en el feto. Ya no sirve. Ya, entonces, ahí ya tengo que hacer otros tratamientos, otro tipo de transfusiones y otro tipo de cosas que ya son un poco más complejas y pueden generar repercusiones. En cambio, si yo detecto esto antes, hablando con la familia, ¿no? Haciendo una buena análisis y diciendo, puede generar una eritroblastosis fetal porque tiene este grupo y todo, entonces se puede dar, ¿no? Pero siempre si el doctor les pregunta, tienen que escribir todo, ¿no? La incompatibilidad del factor RH me da lo que es una eritroblastosis, pero tienen que escribir completo, fetal, ¿ya? Si no, no se las hace valer si solo escriben eritroblastosis. Ya. Ahora, el aumento de tejido celular subcutáneo, ya, la aparición de la vermix gaseosa ocurre en las siguientes etapas fetales, del octavo mes, del sexto al séptimo mes, del sexto mes o al quinto mes. Octavo, noveno. Del octavo al noveno mes. Acá. Una de las siguientes características no pertenece a la placenta. Tiene forma discoide, 15 a 20 cotiledones, pesa entre 500 a 600 gramos, inserción velamentosa. ¿Cuál sería? D. Inserción velamentosa. Eso corresponde aquí a la característica del cordón umbilical, cuando se inserta fuera de las paredes de lo que es la placenta. ¿Cuántos ml de sangre pasan de la madre al feto? 0 ml. Sí, ya no debe existir intercambio de sangre. Los hermanos Chang y Yen fueron uno de los siguientes de los primeros siameses. ¿A qué tipo pertenecen? Toracópago. Tórax, se unen en qué parte. Tórax. ¿Ah? Tórax y qué más. Abdomen. Abdomen. Por eso se llama toracópagos, tórax y panza. Ya. Mentira, no, esa ya me la inventé, ¿no? Pero para acordarse uno, ¿no? Tórax y panza. Ya. ¿Qué más tenemos? 30. ¿A qué tipo de gemelos pertenecen los mellizos? Disigóticos. ¿Ya? Ahora nos vamos al parcial del 2019. Ya. Las células que forman la masa celular externa llegan a conformar Todas. Todas. seguros. Sí, tiene que decir, ten seguros. Porque la masa celular externa forma ¿qué? Trofoblasto. ¿Y el trofoblasto qué forma? La placenta. Sincite, trofoblasto y citofoblasto. Y estos dos me forman la placenta, por ende es todo. Además, no solo forma cito y sincitio. Ahora, pero si aquí hay trofoblasto, digamos en vez de ninguna, elijan trofoblasto, ¿ya? Elijan trofoblasto. Obviamente porque en sí la masa celular externa me da trofoblasto y el trofoblasto estas dos. Y si estas dos forman la placenta, ¿ya? Pero si hay trofoblasto, pucha, tomen en cuenta eso. ¿Ya? Pero aquí es todo, ¿no? Porque el trofoblasto después va a generar a la placenta.
¿En qué día de la fecundación el blastocito está totalmente incluido en el endometrio? 11-12. 11-12, cuando termina la implantación. En el polo embrionario de citotrofoblasto comienzan a aparecer las lagunas, lo que se llama el periodo lagunar, mientras que en el polo abembrionario, que tiene que ser con B, ya aparece la membrana exocelómica de Heuser. ¿En qué día de la fecundación ocurre esto? 9. Bueno, día. Día 9, noveno día. Nos vamos. ¿Cuál de los siguientes órganos se forma a partir del hipoblasto? Ninguno. Ninguno. ¿De dónde hemos dicho que derivan? Del epiblasma. Epiblasto. No, del epiblasto es donde deriva. La formación del ectodermo, mesodermo y endodermo se llama Gastrulación. gastrulación. Al principio de la tercera semana es muy susceptible a la teratogénesis. El alcohol puede provocar alteraciones craneofaciales. ¿Falso o verdadero? Verdadero. 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 ¿Qué anomalía me puede provocar el alcohol principalmente? Coloprosencefalia. Coloprosencefalia, que es como decir alteraciones craneofaciales graves. ¿No? No sé qué escribí acá, a ver, vamos a volver a escribir. Coloprosencefalia. Ahora sí. La neurulación inicia al final de la tercera semana para formar el tubo neural. Digan qué somita Quinto. inicia la neurulación. En el quinto somita, ¿ya? Pregunta de examen, quinto somita. Los ganglios sensitivos en la neurulación se forman a partir de Crestas neurales. las crestas neurales. Miren que era la pregunta volcada, ¿no? De hace rato. La falla del cierre del tubo neural puede ocasionar anencefalia y espina bífida. Diga qué medicamento se usa para prevenir. Ácido fólico. Ácido fólico. Ácido fólico o vitamina B9. El año anterior el doctor preguntó qué vitamina es la que evita, ¿cómo se llama el ácido fólico? ¿Qué tipo de vitamina B es? Todos le pusieron vitamina B, pero no cuál, digamos, ¿no? Aquí vitamina B9, para que se acuerden. Tienen que sabérselo sí o sí, ¿no? ¿A cuántos días cierra el neuroporo anterior? 25. 25. ¿Ya con cuántos somitas? 18 a 20. 18 a 20. De 18 a 20 somitas. Del mesodermo paraxial se forma el esclerotoma que dará origen a las vértebras y a las costillas. ¿Falso o verdadero? Verdadero. 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 Desde la fecundación, ¿a los cuántos días nace el feto? 200. 266. 266 días. Ya, 266 días. Del tercer mes al nacimiento, ¿cuál es la patología menos frecuente? Malformación. Malformación. Ya, ¿por qué? Porque el feto ya se encuentra formado. Ya. Las malformaciones siempre ocurren cuando de la tercera a la octava semana. Ya después no son órganos, no son malformaciones, son ¿qué? Deformaciones. Puede ser cualquier otra cosa, pero no va a ser malformaciones si no ocurre de la tercera a la octava semana. ¿Ya? Puede ser cualquier otra cosa menos malformaciones. ¿Por qué? Porque esto ocurre en la organogénesis. ¿Cuándo ocurre la organogénesis? De tercera a octava semana. ¿A los cuántos meses de la gestación la madre percibe los movimientos del feto? Quinto mes. Quinto mes. Quinto mes. ¿Qué es el anugo? Un vello. Un vello fino que cubre el feto. Perfecto, vello fino que cubre al feto. ¿Cuál es la estructura de la placenta que está más desarrollada en el polo embrionario? Corión frondoso. Corión frondoso. ¿Por qué se le llama corión frondoso, jóvenes?
¿Quién sabe? Corión frondoso se le llama porque tiene vellosidades. Y hay 3 tipos de vellosidades. ¿Quién sabe cuáles son? Primarias, secundarias y terciarias. Ya, las primarias, ¿cómo la definen? Tiene un núcleo que sería de sitio trofoblasto y una capa externa sin sitio trofoblasto. Ya, ¿y las secundarias? La Tiene una secundaria mesodermo. aparece el mesodermo, específicamente la Perfecto. placa coriónica como el núcleo. Y en Mesodermo, la terciaria aparecen células sanguíneas y vasos sanguíneos. ya, exacto, vasos sanguíneos. Como le digo yo, todo lo anterior más mesodermo extraembrionario, que sería la placa coriónica, y los vasos sanguíneos. Ya, así los vamos diferenciando. Bien, bien, Mari. ¿Mari es tu nombre? Mariana. Mariana. Ya, es que no lo veo completo en la parte, ¿ya? Bien, Mariana. Entre las anomalías, el pie sambo corresponde a uno, lo acabamos de ver hace rato. Deformaciones. Deformación. La presencia de eclampsia y eclampsia son patologías de la placenta y se diferencian por una de los siguientes signos y sintomatología. ¿Cuál sería? Convulsión. Convulsión. La convulsión. ¿Ya? Perfecto. Ya no se olviden. Esto es característico, o por así decirlo, en una mujer que tenga hipertensión, ya, hipertensión más convulsión es eclampsia fijal, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes hormonas es secretada por la placenta? Progesterona. Todas. Todas. ¿Están seguros? Sí. Sí, bien, bien, tienen que estar seguros, ¿ya? ¿Esta cuál es? Lactógeno Placentario. placentario. ¿De qué se encarga el lactógeno placentario? ¿Planetario de qué? Ya, ¿de qué se encarga? Es la hormona del crecimiento del feto. ¿Ya? Durante el periodo fetal, el feto crece por esa hormona. ¿Ya? Ya después va a crecer por la hormona del crecimiento que hay en el cuerpo. ¿Ya? Ahora, el estrógeno igual a la gonadotrofina coriónica humana es la que inhibe la formación del cuerpo lúteo del embarazo. ¿Ya? Pero esto solo se produce hasta cuando, hasta lo que es el 4º mes. Después ya la placenta suple esa función, ¿ya? Entonces sí se secreta esto. La progesterona, obvio, ¿por qué? Porque tiene que mantenerse los cambios en el endometrio para que haya una adecuada gestación, porque si se degrada pues, el endometrio, chao también, chao gestación, ¿no? Chao decido a basar, se me va el feto. Entonces el estrógeno igual está muy desarrollado en esto, ¿no? Entonces son todas. ¿Cómo se llama la enfermedad que lisa, por así decirlo, destruye glóbulos rojos del feto por incompatibilidad del factor RH? Eristroblastosis. Ya, eritroblastosis fetal. Si ustedes no me ponen fetal, está mal. Está mal. Aunque les ruegan al doctor, está mal. Tienen que ponerlo todo. ¿Ya? Los mellizos deben tener siempre el mismo grupo sanguíneo, el mismo color de pelo, somáticamente idénticos. Falso. Falso. Falsísimo, ¿no? Ya. Nombrar las fases del parto. Borramiento. Borramiento. Expulsión de feto y alumbramiento. Ya, perfecto. Ya, y a nosotros el doctor nos mencionaba dilatación, ya, expulsión y alumbramiento. No sé cómo les haya dicho este año. Ya, pero igual, está bien lo que me dijiste. Suele ser lo que es el borramiento, dilatación y borramiento del útero. Generalmente incluye las dos. Lo que es la expulsión del feto, ya, y el alumbramiento o la expulsión de las membranas fetales, ¿no? Ya, ahí. Esas son las fases del parto. ¿Cómo se llama la placenta cuya inserción del cordón es bien periférica? Velamentosa. Lamentosa. Ya, velamentosa. Otros dicen que es marginal. Marginal es cuando está todavía, ¿ya? Y entonces, esta parte no aclara el libro, no sé si la nueva edición lo haya hecho, pero
que yo tenga entendido sería velamentosa. ¿En qué fase de la mitosis celular los cromosomas están alineados al plano ecuatorial con su estructura doble y el centrómero que está unido al centriolo por el uso mitótico? Metafase. 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 Cuando les dice plano ecuatorial, listo, ya no tienen que ver otra fase, es metafase. El fenómeno que estudia los cambios observados que ocurren desde las espermátides hasta convertirse en el espermatozoide se llama espermiogénesis. Dentro de las delecciones parciales, el síndrome de maullido de gato se presenta cuando hay una alteración en el cromosoma 5. 5. ¿A qué se le llama el síndrome que se caracteriza que presenta en varones? Tiene una cromatina sexual, que es corpúsculo de Barr, y alinización de los túbulos seminíferos y ginecomastia. Síndrome de Klinefelter. Ya le dijo todo lo característico, ¿no? Tiene varones, tiene corpúsculo de Barr, y alinización, que eso me genera que, pues, es estéril, infértil, ¿no? Y tiene ginecomastia. ¿Eso qué es? Un síndrome Klinefelter. Ya está ahí escrito. La fase lútea, lo voy a ir borrando porque después ya no lo van a ver. Después al compartirlo me va a costar sacar. La fase lútea del ovario secreta progesterona, la cual guarda relación con la fase uterina. Secretora. Secretora. Ya la fase secretora. A los espermatozoides depositados en el tracto femenino no pueden fecundar al óvulo, al óvulo, hasta sufrir cambios llamados Capacitación y reacción acrosómica. capacitación y reacción acrosómica. Luego de la fecundación viene una serie de divisiones mitóticas hasta llegar a conformar la masa celular interna y la externa. ¿Cómo se llama cada célula? Blastómero. Blastómeros. ¿Y esta serie de divisiones mitóticas, cómo se llama? Segmentación. Segmentación. Blastómeros. Ya, ese es el 2020. Se inicia alrededor del día 2 o día 3 después de la ovulación en respuesta a la progesterona producida por el cuerpo lúteo. Fase secretora. Ya, bien. Fase secretora. ¿Cómo se dan cuenta? En respuesta, le está diciendo. Ya. Y está producida por el cuerpo lúteo. Quiere decir que esas hormonas, la progesterona, producen cambios en el endometrio. Y si producen cambios en el endometrio, pertenecen al ciclo uterino. Y si es uterino y te dice después de la ovulación, la fase secretora. Ya no por la literatura, ¿no? Sino secretora. Con respecto a la placenta, todos son verdaderos, excepto La D. D. Sí, ¿por qué? ¿Por qué es acá la D la respuesta correcta? La porción fetal, ¿cómo está constituida? Uy, ahí ya no se acuerdan, ¿no? ¿Por lo vaso coriónico? Ya, está bien. Puede ser, más o menos. Por el corión, jóvenes. El corión. El corión incluye ¿qué? Uy. No se están acordando. ¿Qué incluye? Trofoblasto. Bien, ¿deriva de quién? Del trofoblasto. Y si es trofoblasto, sin sitio, citotrofoblasto. Punto. ¿No? Entonces, el corión, ¿y qué más va a haber ahí? Tal vez el mesodermo exembrionario, ¿no? Pero eso es el corión. ¿Y eso a qué corresponde? A la parte fetal. Netamente fetal, no viene de la madre, netamente del feto. ¿Ya? Trofoblasto, y podemos añadir más, mesodermo extra embrionario, ¿ya? Mesodermo extra embrionario. Obedecen a fuerzas mecánicas que moldean una parte del feto por un periodo o durante un periodo prolongado. ¿Cuál sería?
Deformación. Deformación. Un conjunto formado por un ovocito primario y células epiteliales planas que los rodean se conoce como. Folículo primordial. Ya, perfecto, un folículo primordial. ¿Y si fuera células cúbicas? En crecimiento. En crecimiento. Se considera que la duración del embarazo después de la fecundación es de. 266 días. Dice que esta es repetidanga, ¿no? ¿En qué mes la piel del feto es rojiza y tiene un aspecto arrugado por la falta de tejido conectivo subyacente? Séptimo mes. Séptimo mes. ¿En qué mes? Sexto. En el sexto mes. Sexto. Sexto mes. Sexto. Es que escuché séptimo, dije. Sexto mes. ¿Ya? En el sexto mes. ¿Dónde se produce la fecundación? En la ampolla. ¿Y qué es la ampolla uterina? La región más dilatada. Ya es la región más dilatada de la trompa uterina. ¿Ya? La longitud vértice en alga en relación con la edad aproximada de 6 semanas es. Mira, esta pregunta a mí me hizo bolsa. Estaba en el examen porque a nosotros nos hizo. No, a mí en mi año me hizo dar 2 exámenes. Uno nos suspendió porque supuestamente era el mismo examen que dio el día lunes el G, y yo di miércoles, creo, en el C. Y el doctor nos tomó otro día y nos suspendió el examen porque no sé quién le dijo que todos tenemos el examen, cosa que no fue así, digamos. Pero sí repitió casi todo el banco de preguntas que había, tanto al G como al C. Lo repitió. Y como no estudiaron, creo, o no vieron las preguntas, lo fue mal, digamos. Entonces, en mi año nos hizo dar otro examen de 10 preguntas, ya que van a estar entre medio de estos exámenes que yo les he puesto. Y una de estas fue la longitud de vértice en alga en relación con la edad aproximada de 6 semanas. Ya, yo estaba como que, mira, 6 semanas es poquito, pero todo está aquí en milímetros. ¿Sí? Y si es 6 semanas, debe estar entre no tan alto, no tan bajo. Dije, ¿no? Esto lo vi muy bajo, esto acá yo lo vi muy alto. Tengo que decidirme entre D o C, y dije la D de Diosito. Ya, la longitud en el cuadro es de 10 a 14 milímetros. Yo me salvé esa porque si no me voy a remar. Mis preguntas eran 30 puntos en mi año. Solo dio un primer parcial, un segundo parcial y un final. Ya a ustedes les toma 15, 15, 15 y ya el examen, digamos, ¿no? Pero a mí eran 30 y yo, ¡ay! Ya. ¿Qué hormonas estimulan y regulan los cambios cíclicos en el ovario? La FSH. FSH. ¿Y estas hormonas quién las secreta? Adenohipófisis. La adenohipófisis. Ya, la adenohipófisis. Ya, entonces son hormonas hipofisiarias que me producen cambios. A ver, aquí vamos a poner. Produce cambios. ¿En dónde? ¿En dónde genera su acción? En el ovario. ¿Ya? Ojo con esa parte. Es la única monosomía compatible con la vida. Síndrome de Turner. ¿Cuál es el cariotipo del síndrome de Turner? 45X. 45. Cariotipo. ¿Ya? Cuando hablamos del cariotipo se refiere a cuando representamos en número y en letra el número de cromosomas, el número de cromosoma alterado obviamente, y determinamos el sexo en letra. ¿Ya? Obviamente, eso es un cariotipo. ¿Ya? Es un panel que nosotros hacemos cuando vemos un examen, ¿no? Han debido ver esa imagen con todos los cromosomas. ¿Ya? Ese es el cariotipo. El cariotipo es 45. Ahora, el celoma extraembrionario, por su parte, se expande y forma una cavidad llamada Cavidad coriónica. cavidad coriónica. ¿Cuánto es el peso del feto en la fecha del nacimiento? 3.000 a 3.400 gramos. Ya, aproximadamente, según su libro eso, ¿no? A nosotros nos dicen de 3.000 a 3.500. Ya.
Son funciones del líquido amniótico, excepto ya, El volumen del impide líquido que se adhiera el embrión al admies, bien, evita la adherencia, permite movimientos fetales, claro, lo deja nadar, bien, es una almohadilla de protección, es decir, hace como efecto de rebote, ya, digamos, golpeas al agua y has visto que la presión, la fuerza disminuye, ¿no? Lo mismo ocurre acá, si sufre un golpe, amortigua el golpe de cierta manera, ya, bien. El volumen es reemplazado cada 3 horas, sí, el volumen tiene que ser reemplazado porque si no, a veces se infecta, el feto también consume cierta cantidad, entonces debe ser reemplazado, ¿no? Entonces sí está bien. Ahora, la cantidad de líquido a las 20 semanas es de 800 a 1000 ml, sí, pero no es una función, ¿no? Es un dato, es un parámetro, ¿ya? Entonces por eso la E es la respuesta. ¿En qué semana de gestación se produce la gastrulación? Tercera. Tercera semana. Tercera semana repetida, ¿no? De cajón, muy fácil si se la hace, ¿ya? Los cromosomas se alinean al plano ecuatorial y ¿en qué fase de la mitosis ocurre? Metafase. Metafase. Les dicen plano ecuatorial, metafase. Ya, esa la mezclé, ¿no? Las preguntas. ¿En qué día de la implantación el blastocito está sumergido profundamente en el endometrio y lo cubre un coágulo de fibrina? Día 9. 9. Día 9. En la tercera semana de desarrollo se forma la formación del disco trilaminar. ¿Cómo se llama este fenómeno? Gastrulación. 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 Lo voy a borrar para que después se lo pueda compartir el documento. ¿En qué mitosis de los hepatocitos? En la mitosis de los hepatocitos, como resultado final, dan origen a 2 células hijas con un número haploide de cromosomas, 2 células hijas con un número diploide de cromosomas, 4 células hijas con un número haploide, una célula hija y 3 cuerpos polares. 2 células hijas con un número diploide. B. B. La B. La B, ¿ya? Ahora, que les pregunte los hepatocitos. Está bien, ¿no? Está bien. Les pregunta en la mitosis de los hepatocitos. Esto es para encachuflarles el cerebro, ¿ya? Para confundirlos. Hepatocitos, yo no he visto eso en embrión, ¿no? Entonces serían 2 células hijas con un número diploide de cromosomas. Porque está hablando de qué? De mitosis, ¿ya? Y todas las células en algún tiempo sufren siempre mitosis. Ya todas las células sufren mitosis, ya a excepción de las sexuales. Bueno, aunque un tiempo sufren mitosis y luego sufren meiosis. En los defectos numéricos de los cromosomas, cuando hay una alteración del cromosoma 15 materno, se conoce como Síndrome de Angelman. de Angelman. El síndrome, la paciente es propensa al retraso mental. ¿Ya? Todas las anomalias tienen retraso mental, así que no puedo diferenciarlo. No puede hablar, pobre desarrollo psicológico, ¿ya? Pero que tiene risa prolongada. Sí, una pregunta. Dice defectos numéricos, ¿no serían defectos estructurales lo que es la pregunta 4? Alteración, a ver, en los defectos numéricos de los... sí, cromosoma, defecto numérico. Cuando hay una alteración del cromosoma 15 materno, es defecto numérico. Tendría que ser defecto estructural. Ya, pero el Angelman se puede formar por 2 defectos. Puede ser también numérico o también puede ser estructural. Quiero que te fijes en el esquemita. ¿Dónde está? Creo que es así, si no me estarías haciendo observar un gran error ahí. Por la no disyunción. Generalmente la más frecuente es no disyunción, sí, pero quiero ver si se forma por microdirección. ¿Dónde está? No sé, no carga. No disyunción es numérico. ¿Y qué dice la pregunta? Sí, es numérico. ¿Por qué? Porque
Mire, quiero que veas dónde está el esquema. Ya. Cuando es la no disyunción, fíjate acá, ¿dónde está? Acá, la no disyunción, hay una alteración del número de cromosomas. Ya, entonces es Angelman. Ahora, también puede haber una delección o una microdelección. Puede ser por los dos, ¿ya? Pero también el síndrome de Angelman se da por no disyunción. ¿Ya? Que tenga entendido, esta es la más frecuente. ¿Quién se puede fijar en el libro ahorita? Que tenga entendido, la no disyunción es la más frecuente de todos. Claro que acá igual puede ser numérico o estructural, digamos, ¿no? Sí, porque ocurre con microdielección. Pero acá lo tengo el libros. ¿Dónde está el LACMA? Que yo tengo la 14ª edición. Dice microelección. ¿Solo dice eso? Solo eso. A ver, déjenme ver acá. Ya. ¿Dónde está Hasherman? Más abajo. Si dice solo microdelección, es estructural. Si dice ¿dónde está simplitud de X, anomalías estructurales, microdelecciones? A ver, y creo que sí, porque solo acá en el libro dice. Sí. Tenía entendido que eran las dos, microdelección y tiene más llaman de origen su posición. Cuando la microdelección ocurre en el cromosoma materno, síndrome H. Acá está. Sí, es esa. Qué raro. Ya, lo voy a sacar de mi diapo entonces esa parte para pasarles antes de pasarles. Si tiene que ser sí o sí, ninguno sí. Porque si es solo microdelección, ¿en qué parte lo leí? Lo debí sacar de otro libro, pero sí, ustedes tienen que basar netamente aquí en el LACMAN. Sería ninguna la respuesta, entonces. Sí. Por eso acá le puse no disyunción porque es síndrome de Angelman. Eso lo voy a sacar para pasárselas a ustedes. Ya, de la no disyunción. Muchos ocurren por no disyunción, pero incluso el síndrome de Angelman, me acuerdo que lo leí en algún lado. Ya, que la no disyunción ocurría por el Angelman. Acá lo puse, voy a ver qué tengo que cambiar. Microdelección, no, sí está bien. No dice otro. Sí, está bien, tiene toda la razón del mundo. Si es defecto numérico, no, es estructural, el síndrome de Angelman, ¿no? Dice cromosoma 15 materno, el síndrome de Angelman, pero es un defecto estructural netamente. Porque sería porque es una micro delección. Listo. Aquí el paciente tiene retraso mental, no puede hablar y risa prolongada. Aquí sí sería Angelman, ¿no? ¿Por qué? Porque no está mencionando qué síndrome es, ¿no? Si es numérico o estructural, pero te está diciendo que es risa prolongada. Si es risa prolongada, ¿qué es? Angelman. Ya es el que te dice. Retraso motor, mental, todas las anomalías, todos los síndromes tienen retraso mental. ¿Ya? Pobre desarrollo psicológico, todas tienen pues trastornos de la mentalidad, en la autoestima, pues, obviamente tiene diferencias, ¿no? Ahora, en la ovogénesis, los ovocitos primarios se detienen en la meiosis 1 gracias a la liberación del inhibidor de la maduración de los ovocitos secretado por las células folliculares. ¿Cómo se llama este periodo? Diploteno. De la profase 1, así tal cual, diploteno de la profase 1. Antes de la ovulación de la meiosis de los ovocitos se detiene en la A y se completará la segunda división meiótica, si es que hay fecundación. La metafase 2, estamos en meiosis, ¿ya? Entonces acá me tiene que especificar si meiosis 1 o meiosis 2, ¿ya? La espermiogénesis estudia los fenómenos que se observan en la transformación de las espermátidas a espermatozoides.
Falso o verdadero. 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 La hormona luteinizante estimula las células de Leydig para que secreten Testosterona. 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 Si ocurre la fecundación, el cuerpo amarillo no degenera gracias a una de las siguientes hormonas y es secretada por el sincitio trofoblasto. Gonadotropina coriónica humana. La gonadotropina coriónica humana. Esta es la que detecta si la prueba de embarazo es positiva, ¿no? Sí. De embarazo positiva o negativa. La fase proliferativa del útero, ¿con qué fase ovárica corresponde? Ay, no le puse, ¿no? La fase folicular. Porque recuerden, cuando se desarrollan los folículos, vamos a dibujarlo ahí. Ya, ¿qué se produce? ¿Qué hormona se produce? FSH. No, la FSH se produce ¿dónde? Bueno, Arriba. Produce FSH y LH. La LH produce en cambio en que la FSH en especial en los folículos que están donde en la corteza del ovario. Ya, entonces, ¿eso qué hace? Los folículos, las células de la granulosa me secretan que estrógeno en una primera instancia y luego el cuerpo amarillo me secreta progesterona. Acá digamos que ocurrió la ovulación. Este es día 14. Entonces, durante esta fase folicular, donde están madurando los folículos, se produce estrógeno y el estrógeno produce cambios en el endometrio, ¿ya? Entonces, ¿a qué fase corresponde? A la primera, ¿no? Proliferativa. ¿No? La fase proliferativa del útero corresponde con la fase folicular, porque cuando se desarrollan los folículos, se produce el estrógeno. Después de la fecundación se inicia la serie de divisiones mitóticas. ¿Cómo se llama este fenómeno? Segmentación. Segmentación. ¿Qué es el blastómero? Células que resultan de la mitosis. Ya. Células del cigoto que realizan mitosis, ¿no? El resultado de la segmentación. Y la segmentación serie de divisiones mitóticas. A nivel de la notocorda, la fosita primitiva, se presenta una interrupción que comunica saco vitelino con la cavidad amniótica. ¿Cómo se llama? Conducto neuroentérico. Conducto neuroentérico. En la tercera semana de gestación se producen muchas teratogénesis. Por el alcohol se producen defectos craneofaciales. Diga cuál no corresponde. Sirenomelia. La sirenomelia. ¿Esa por qué se producía? Es un fármaco que ya no se usa. Talidomiria. La talidomida. Esta se utilizaba porque como la mujer no podía dormir, estaba cansada, tomaba un fármaco y la dejaba durmiendo ahí tranquila. ¿No? Durante la neurulación, el neuroporo posterior se cierra a los ¿cuántos días? 28. 28. ¿Con cuántos somitas? 25. 25 somitas. La anencefalia y espina bífida se las puede evitar prescribiendo a la embarazada durante el primer trimestre del embarazo. ¿Qué se llama este medicamento? Ácido fólico, vitamina B9. B9, perfecto. De la cresta neural, mediante vía dorsal, se llega a desarrollar la siguiente estructura, excepto Células de Schwann. Células de Schwann. Ah, está bien, células de Schwann. Los riñones se forman a partir del mesodermo intermedio. Mesodermo intermedio. Intermedio. perfecto, del mesodermo intermedio. ¿A qué edad el feto, cuando la madre prescribe los movimientos fetales y la piel está cubierta por vello fino? 5 Quinto meses. mes. No sé qué pasó. Ya, el quinto mes, que se llama la nuca, ¿no? La placenta en el polo embrionario está formado por el corion frondoso y la decidua basal.
Verdadero. 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 ¿Cuál de las siguientes hormonas no es producida por la placenta? Todas son correctas. ¿Por qué? ¿Por qué esta no? ¿Por qué esta somatomamotropina no? Ese es el otro nombre de lo que se llama el Lactógeno placentario. placentario. Entonces, por eso es que todas son correctas, ¿ya? Placentario. ¿Ya? Todas son correctas. ¿Por qué? Porque la somatomamotropina es otro nombre, el nombre actual. Las células germinales se forman del epiblasto y migran hacia el saco vitelino durante la gastrulación. Diga en qué semana sucede esto. Ninguna. Tercera. Se forman del epiblasto, migran hacia el saco vitelino durante la gastrulación. Ninguna. Ninguna. ¿La gastrulación en qué semana es? Tercera. Era. ¿En qué fase de la mitosis los cromosomas están anclados en el uso mitótico y el centrómero se divide? Profase. ¿Están seguros? Sí. No. Anafase. Anafase. Yo tenía Anafase. entendido que es la anafase, porque en la anafase el centrómero, no estamos hablando de los centriolos, ¿ya? El centriolo es el que se divide en profase, ¿no? Son dos cositas que están arriba, ya los dos centriolos, ya que son, bueno, en sí un conjunto de microtubulos que tiene un cuerpo basal, y ya. Lo vamos a ver eso en histología, ¿ya? Cuando hablamos del centrómero estamos hablando del centro del cromosoma, y ahí se tiene que dividir. ¿Por qué? Porque el uno va hacia arriba y el otro va hacia abajo, ¿ya? Y el otro cromosoma, ¿no? Porque están ahí. Entonces, como tiene estructura doble, recuerden que los cromosomas son generalmente son así, solo un palito, pero en este caso van a ser así y van a estar ahí. Entonces el uno sobre el otro lado, el otro lado, y como tienen estructura doble, bueno, se van a ir uno al otro. Por eso esta es anafase. ¿Cómo se llama el fenómeno donde dos fragmentos del cromosoma migran y se acoplan a otro cromosoma y puede ser compensada o descompensada? Translocación. 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 El neuroporo anterior cierra el día 25 con 18 a 20 somitas y su defecto en el tubo neural produce Espina bífida Y una bífida. anencefalia y espina bífida. Esa pregunta me la hizo el doctor. Ya, yo cuando dije neuroporo anterior y cierre del tubo neural, dije, bueno, claro, la espina bífida puede ser por un defecto del tubo neural, pero en la parte posterior, es decir, en caudal, y eso corresponde a neuroporo posterior. Entonces, yo le puse anencefalia y encéfalo-meningocele. Me puso mal. Porque encéfalo-meningocele no está en el libro, está en la parte de más adelante, está en biología especial. Teóricamente estaba correcto, pero el doctor, yo no les enseñé eso, para que ponen. Así que son esas dos. La flexión de las manos sobre los dedos corresponde a la 18. a la trisonomía 18. Esta fue la que me tumbó y esta. Y como valía 30, 4, me quitó 4 puntos creo y saqué 22 por ahí. Fue lo único que cagué en esto. Nombre en orden las fases de la fecundación. Penetración de la corona Penetración de radial. la Penetración de la zona corona pelúcida, radial, fusión de la membrana. penetración de la zona pelúcida, función de las membranas. Exactamente. Penetración, corona radiada, luego zona pelúcida y la fusión de la membrana del ovocito con los del espermatozoide. Tiene que estar en orden, si no, no vale. Corresponde a la formación, ya a la formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de los islotes sanguíneos. Vasculogénesis. Vasculogénesis.
que es esta. ¿Y la angiogénesis qué es? Sí, la angiogénesis igual es la formación de nuevos vasos. A partir de otros ya existentes. Ya, exacto, que es a partir ya no de islotes, sino de que de otros vasos sanguíneos preexistentes. Listo. En las anomalías estructurales, el síndrome de Molly de gato se presenta en el cromosoma 5. 5. 5, brazo corto. Cromosoma 5. ¿Qué más tenemos? En el cuerpo lúteo se secreta estrógeno, progesterona, gonadotropina coriónica humana, B y C, A y B. Progesterona. Ahí ve. A y B. A y B. Secreta que progesterona, estrógeno y hay una tercera más. Inhibina. Inhibina. Y esas tres secretas. En la gastrulación, la tercera semana sobre la cara dorsal del epiblasto migran sobre la línea primitiva. Este fenómeno se le llama Imaginación. este fenómeno Invaginación. exactamente se llama invaginación, ¿ya? Se llama invaginación cuando las células migran hacia el interior de la línea de la primitiva, ya migran ya hacia adentro, ya a ese proceso que están migrando es invaginación, ya. Pero si acá les dice y se forma la línea primitiva, las tres líneas germinales o se forma el ectodermo, mesodermo y endodermo, ya no es invaginación, es gastrulación. En mi examen decía todo esto, ¿ya? Y la cara dorsal del epiblasto migra hacia el interior de la línea primitiva y bueno, yo leí eso y dije invaginación, bla, lo puse y me pasé de pregunta. Y no leí que más acá decía se forma el disco germinativo trilaminar, creo, o se forma el ectodermo, mesodermo y endodermo. No lo leí y salgo de la pregunta, les pregunto a mis compañeros, oye, ¿cuál era invaginación, no? Pero si decía formación del disco de germinativo, ¿verdad? ¿Decía eso? No, era gastrulación, ¿no? En ese caso. En este no, porque es solo invaginación, hacia el interior de la línea primitiva. La implantación inicia el día 6 del desarrollo embrionario, en la cual se encuentra en fase Secretora. Secretora. en la fase secretora. Ya eso. Repetimos la misma pregunta, pero si aquí, digamos, les dice formación del disco germinativo trilaminar, ya, o las tres líneas germinales, esto es gastrulación. Gastrulación, listo. Le vamos a poner acá igual gastrulación. Con eso acabamos la resolución de banco de preguntas. Ya. Entonces, eso sería por hoy. Vayan a estudiar. Ahorita les paso. Ay, esto parece como si no se hubiera guardado, ¿no? Ah, está. Está muy lento, amigos. No, debe ser porque no he pagado el like. Entonces, con esto terminamos. Espero que les haya gustado. De un momento les paso y bueno, duerman, descansen por su examen y se levanten temprano a estudiar. Bueno, nos vemos y ahorita les paso al grupo de primer año para que ustedes repasen las preguntas. Cualquier duda, consulta, no sé, amenaza, lo dicen ahí al grupo. Nos vemos. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, Auxi.